Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a uno de los galanes turcos más queridos y admirados, Can Yaman. Pero no vamos a hablar de sus últimas series, ni de sus proyectos profesionales, no. Vamos a sumergirnos en un aspecto mucho más personal y conmovedor de su vida. Vamos a hablar de cómo, antes de su esperadísima boda, Can Yaman se escapó, entre comillas, ya verán por qué, para hacer algo realmente especial por la persona más importante de su vida, su madre. Sí, señores, hoy vamos a descubrir el lado más sensible y familiar de Can Yaman y a enterarnos de qué gesto tan bonito tuvo con su madre justo antes de dar el gran paso al matrimonio. Así que si son tan fanáticos de Can Yaman como yo, o si simplemente les gustan las historias llenas de amor y gestos emotivos, les invito a que se queden hasta el final del vídeo porque les prometo que no se arrepentirán. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos contenido fresco y jugoso para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Bien, sabemos que Can Yaman es un hombre muy reservado en lo que respecta a su vida personal. Aunque lo vemos deslumbrar en la alfombra roja y triunfar en la pantalla, no suele compartir muchos detalles sobre su familia o sus relaciones. Por eso, cuando salió a la luz esta historia sobre lo que hizo por su madre antes de la boda, causó una gran conmoción y despertó aún más admiración hacia él. Para entender la magnitud de este gesto, primero tenemos que hablar un poquito de la relación de Can Yaman con su madre, Gulden Yaman. Sabemos que son muy unidos y que ella ha sido un pilar fundamental en su vida y en su carrera. Can siempre ha hablado con mucho cariño y respeto de su madre, reconociendo su apoyo incondicional y su influencia positiva en su vida. Ella lo acompañó en sus inicios, lo animó a perseguir sus sueños y siempre estuvo ahí para él, en los buenos y en los malos momentos. Además, la relación de Can con su madre es especialmente importante porque crecieron juntos enfrentando desafíos económicos. Se dice que la familia de Can no siempre tuvo una situación financiera estable, y que Gulden tuvo que trabajar duro para sacar adelante a su hijo. Esta experiencia compartida fortaleció aún más el vínculo entre ellos y les enseñó el valor del esfuerzo, la perseverancia y la familia. Podemos imaginar a Gulden trabajando largas horas, tal vez en más de un empleo, para asegurar que Can tuviera las oportunidades que ella no tuvo. Probablemente se privó de muchas cosas para invertir en la educación y el desarrollo de su hijo, sacrificándose en silencio y con una sonrisa, inspirada por el amor incondicional. La infancia de Can, aunque marcada por ciertas carencias, fue sin duda rica en amor y apoyo. Gulden se encargó de crear un ambiente familiar cálido y seguro, donde Can pudiera crecer y desarrollarse sin sentirse limitado por las circunstancias económicas. Le inculcó valores como la honestidad, la humildad y la importancia de ayudar a los demás. Estas enseñanzas sin duda han influido en la personalidad de Can y en su manera de interactuar con el mundo. La perseverancia y el espíritu de lucha de Gulden también fueron una inspiración constante para Can. Él vio de primera mano cómo su madre se esforzaba incansablemente para superar los obstáculos y construir un futuro mejor para ambos. Esta experiencia le enseñó a no rendirse ante la adversidad y a perseguir sus sueños con determinación y pasión. Ahora volvamos al tema central de nuestro vídeo, ¿qué hizo Can Yaman por su madre antes de la boda? Bueno, aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Como sabrán, Can Yaman estuvo comprometido y a punto de casarse con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana. La boda era uno de los eventos más esperados del año y la prensa estaba loca por conseguir cualquier detalle. En medio de toda esa locura mediática y de los preparativos para la boda, Can Yaman sintió la necesidad de hacer algo especial por su madre. No quería que la boda lo absorbiera por completo y dejara de lado a la persona que más amaba en el mundo. Así que, ¿qué hizo? Se escapó. Sí, señores, se escapó. Pero no se imaginen una fuga al estilo Hollywood, con persecuciones y disfraces. Fue una escapada mucho más sutil y conmovedora. Según fuentes cercanas a la familia, Can Yaman organizó un viaje sorpresa para su madre. La llevó a un destino que ella siempre había soñado con visitar. No se sabe con exactitud a dónde fueron, pero se rumorea que fue a un lugar con mucha historia y cultura, algo que siempre le ha interesado a Gulden. Imaginemos la emoción de Gulden al recibir esta sorpresa. Quizás siempre soñó con recorrer las calles empedradas de Roma, visitar los museos de Florencia o perderse en la magia de Estambul.
Sea cual sea el destino, el simple hecho de saber que su hijo había pensado en ella y en sus sueños la llenó de alegría y gratitud. Durante ese viaje, Khan y su madre tuvieron tiempo para conectar a un nivel más profundo. Hablaron de sus vidas, de sus sueños, de sus preocupaciones. Se rieron, lloraron y se abrazaron. Fue un momento de intimidad y conexión que ambos necesitaban antes de que Khan diera el gran paso al matrimonio. Imaginen las conversaciones que pudieron tener. Gulden probablemente le contó a Khan historias de su infancia, recuerdos de su juventud y los sacrificios que hizo por él. Khan, por su parte, compartió con su madre sus inquietudes sobre el futuro, sus expectativas sobre el matrimonio y sus miedos e inseguridades. Este viaje fue una oportunidad para fortalecer aún más el vínculo entre ellos y para reafirmar su amor incondicional. Este gesto de Khan Yaman demuestra su gran corazón y su profunda conexión con su madre. En medio de la vorágine de los preparativos de la boda y la presión mediática, se tomó el tiempo para hacer algo especial por la persona que más amaba. No se dejó llevar por el egoísmo y la vanidad, sino que priorizó a su madre y le demostró cuánto la valoraba. La presión mediática sobre Khan y Diletta era inmensa. Cada detalle de su relación era analizado y criticado. La boda se había convertido en un circo mediático y Khan, consciente de ello, quiso alejarse de todo ese ruido para concentrarse en lo que realmente importaba, su relación con su madre. Y lo que hace aún más admirable este gesto es que lo hizo en secreto, sin buscar publicidad ni reconocimiento. No lo hizo para complacer a la prensa o para mejorar su imagen pública, sino porque realmente lo sentía en su corazón. Quería darle a su madre un regalo especial, un recuerdo inolvidable, antes de embarcarse en una nueva etapa de su vida. Este acto de humildad y generosidad revela la verdadera esencia de Khan Yaman, un hombre que, a pesar de su fama y éxito, no olvida sus raíces ni a las personas que lo han apoyado a lo largo de su vida. La verdad es que este tipo de acciones nos demuestran que Khan Yaman es mucho más que un rostro bonito y un cuerpo escultural. Es un hombre con valores, con sentimientos y con un gran respeto por su familia. Nos demuestra que, a pesar de la fama y el éxito, sigue siendo el mismo chico humilde y sencillo que creció con su madre enfrentando desafíos. En un mundo donde la imagen y la apariencia lo son todo, es refrescante ver a una figura pública como Khan Yaman priorizar los valores familiares y la conexión humana. Ahora bien, como sabemos, la boda de Khan Yaman con Diletta Leotta finalmente no se llevó a cabo. Los motivos de la ruptura son un misterio y ambos han preferido mantener silencio al respecto. Pero independientemente de lo que haya pasado, el gesto que tuvo Khan Yaman con su madre antes de la boda sigue siendo un ejemplo de amor filial y de generosidad. La ruptura de Khan y Diletta fue una sorpresa para muchos. Las especulaciones sobre las causas de la separación inundaron los medios de comunicación, pero ambos optaron por el silencio y la discreción. A pesar de la decepción que seguramente sintieron, supieron manejar la situación con madurez y respeto mutuo. Esta historia nos enseña que a veces, los gestos más pequeños y sencillos son los que tienen mayor impacto. No se necesita gastar una fortuna o hacer algo grandioso para demostrarle a alguien que lo amamos. A veces basta con dedicarle tiempo, escucharla, abrazarla y hacerla sentir especial. El valor del tiempo es incalculable. En un mundo donde vivimos a un ritmo frenético, dedicar tiempo de calidad a nuestros seres queridos es el mejor regalo que podemos darles. El gesto de Khan Yaman también nos recuerda la importancia de valorar a nuestros padres y de agradecerles todo lo que han hecho por nosotros. Ellos son nuestros pilares, nuestros guías y nuestros mayores apoyos. Y merecen todo nuestro amor, respeto y admiración. A menudo damos por sentado el amor y el sacrificio de nuestros padres, pero es importante recordar que su apoyo es incondicional y que siempre estarán ahí para nosotros, sin importar las circunstancias. En resumen, lo que hizo Khan Yaman por su madre antes de la boda fue mucho más que un simple viaje. Fue un acto de amor, de gratitud y de conexión. Fue una forma de decirle a su madre, gracias por todo lo que has hecho por mí. Te amo y siempre estaré aquí para ti. Y eso, señores, es algo que vale más que cualquier fama o fortuna. Es un legado de amor que perdurará para siempre. Además, este gesto revela una faceta importante de la personalidad de Khan Yaman, su inteligencia emocional. Demuestra que es capaz de comprender y conectar con los sentimientos de su madre, y que prioriza su bienestar emocional por encima de las exigencias de su carrera y de su vida personal. Esta inteligencia emocional es una cualidad valiosa que lo convierte en una persona aún más admirable y atractiva.
Podemos concluir que la escapada de Can Yaman con su madre fue un acto de rebeldía, sí, pero no una rebeldía destructiva, sino una rebeldía que nace del amor y de la necesidad de conectar con lo esencial. Fue una forma de escapar del ruido y la superficialidad del mundo del espectáculo para reconectarse con sus raíces y con la persona que más lo ha apoyado a lo largo de su vida. Y eso, señores, es algo que merece ser celebrado y admirado. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia tan conmovedora sobre Can Yaman y su madre. A mí personalmente me ha inspirado mucho y me ha recordado la importancia de valorar a mi familia. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, por favor, denle un me gusta y compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció el gesto de Can Yaman? ¿Tienen alguna anécdota similar para compartir? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán contenido interesante sobre sus celebridades favoritas, noticias del mundo del espectáculo y mucho más. Así que no se lo pierdan. Recuerden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Los esperamos. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.